Gloria a Dios. Muy buenas noches. Entonces comenzamos compartiendo aquí acerca del libro de Romanos, capítulo 5, ¿no? La Biblia. Estamos llevando el libro de Romanos, Gálatas. Están viendo ahí la pantalla, capítulo 4, dice, o sea, del libro se refiere, pero Romanos capítulo 5, del 1 al 21. ¿Están viendo la pantalla? ¿Positivo? ¿Melvi? Sí. Ya. Por apagarle un ratito tu micrófono, Melvi, para que no... Dios ha provisto justicia para todos, dice el subtítulo. Esto significa en el libro de Romanos de que como el ser humano es pecador, Dios ha provisto a través de Jesucristo que nosotros, todos los seres humanos que creamos o que creemos en Él, podamos ser justificados o declarados inocentes de culpa. Podamos estar bien con Dios, en otras palabras. En ese sentido, esa es la provisión de parte de Dios a la injusticia, al pecado, a la corrupción del ser humano, ¿no? Y en esta semana estoy pensando la justicia humana, en este caso la justicia boliviana, por ejemplo. Nuestros jueces necesitan nacer de nuevo, y justamente con el nacer de nuevo está la justificación. Dios lo declara inocente cuando entregan su vida a Cristo, ¿verdad? Cuando creen en Él, de acuerdo a la palabra del Señor. Así que sin esa regeneración, sin ese volver a nacer que tengan que hacer, en este caso los jueces fiscales y los juzgados también, entonces va a seguir habiendo injusticia en Bolivia y en el mundo, ¿no? Porque el ser humano tiende a hacer lo malo, a la corrupción en múltiples formas. Así que eso, digamos, como una aplicación del término justicia, entre justicia legal, porque este término justicia en términos bíblicos se refiere a una justicia legal, pero legal en este caso en nuestra relación con Dios, pero no se refiere inicialmente a la justicia humana, pero la estoy relacionando con la justicia humana por el hecho de que todos los jueces, ¿por qué hay tanta corrupción en Bolivia y en el mundo? Porque los jueces no han nacido de nuevo, entonces, o bien no distinguen claramente entre el bien y el mal, aunque las leyes sí lo dan a entender que sí, que debieran distinguir entre el bien y el mal, o bien su corazón, su economía o alguna razón social o cultural hace que se desvíen de lo correcto y emitan juicios injustos, ¿no? En muchos casos. Sigamos entonces. Alguien tiene encendido su micrófono, tiene que apagar. Romanos 5 del 1 al 2 dice: la fe en Cristo nos permite tener entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Porque a partir de Romanos capítulo 5 ya habla de la justificación por la fe. Por ejemplo, en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos entrada en esta gracia en la cual estamos firmes, ¿verdad? Así que solamente por la fe y por la gracia de Dios, al depositar nuestra fe en Cristo, somos justificados. Eso es la esencia, podríamos decir, del mensaje del libro de Romanos y también de toda la Biblia, ¿no? Hay otro párrafo que dice: la justificación por fe trae muchas bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones que trae? En primer lugar, la justificación por la fe trae paz para con Dios. Ya les he dicho, volvemos a repasar Romanos 5, versículos 1 y 2. Romanos 5, versículos 1 y 2. No quiero hacer acá. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En segundo lugar, inciso B, la justificación por la fe trae esperanza en la gloria de Dios. Porque esto es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Que la esperanza de la gloria de Dios que va a reflejarse en el futuro, que serían toda la suma de todos los atributos de Dios. Los atributos de Dios sería que Él es santo, que Él es puro, que Él es poderoso, que Él es bueno, que Él es justo,
Dios es, ¿no? Entonces, todo eso y mucho más es la gloria de Dios, que un día, de acuerdo a la palabra del Señor, estaremos cara a cara delante de Él, lo veremos tal cual Él es y veremos la gloria de Dios. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, creer trae esperanza. Y en ese momento de creer en Cristo, somos justificados, somos declarados inocentes de toda culpa. Eso tanto en Romanos 5, 2, la parte B, inciso B, o bien en toda la Biblia, ¿no? Y en tercer lugar, inciso C, la justificación por la fe trae gozo en el sufrimiento. Eso es lo que dice Romanos 5, del 3 al 5, cuando dice que la prueba produce paciencia, ¿no? Que es necesario que pasemos por pruebas, por tribulaciones, por problemas. Justamente ese pasaje bíblico dediqué este domingo a las 9 de la mañana ahí en la iglesia. Entonces, somos justificados por la fe y en medio del sufrimiento tenemos gozo. Y eso en realidad también lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 5, cuando dijo, bienaventurados cuando sufran persecución por causa de mí, gozaos y alegraos. Y efectivamente eso lo hicieron los apóstoles, principalmente el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando estuvo en la cárcel en Filipos y en otros lugares, y él, estando en la cárcel juntamente con Silas, estando en cadenas, dice, o sea, encadenado, cantaban himnos, cantaban al Señor, o sea, estaban con gozo en medio del sufrimiento en la cárcel. Entonces, esto es en forma literal, digamos, que sí sucede, ha sucedido y sucede ahora, ¿no? El ejemplo tangible lo tenemos en el caso de la misionera Esther, que estando ella en la cárcel, ella servía con alegría, formó iglesia, la cárcel de varones, la cárcel de mujeres, porque tenía un llamado de Dios y le producía gozo servir al Señor ahí dentro de la cárcel, evangelizar, discipular, ayunar y todo lo que podía hacer. En cuarto lugar, inciso D, la justificación por la fe tiene un testigo interno del amor de Dios por nosotros. Justamente en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que el amor de Dios es algo interno, que no se lo ve, pero uno lo siente, experimenta la paz de Dios, el gozo de Dios, el amor de Dios internamente, sabe que está en comunión con Dios. Ese sería un testigo interno, un testimonio interno de que uno ha nacido de nuevo, ha sido justificado, está en una nueva relación con Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice en Romanos 8:16, ¿no? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, y el espíritu del ser humano está hecho para recepcionar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, si hemos nacido de nuevo, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, si hemos depositado nuestra fe en Él, entonces el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque vive ya dentro de nuestro espíritu. Nuestro espíritu está hecho para ser lleno de la presencia del Espíritu Santo, porque somos imagen y semejanza de Él. En Hechos 2, del 15 al 17, el apóstol Pedro está predicando ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés, y menciona la profecía de Joel. Menciona Pedro en su predicación. En esa profecía, Joel dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Se refiere al Espíritu Santo, y hablarán en lenguas, profetizarán y todo eso. Entonces, ahí usa la palabra derramar, derramaré de mi espíritu. Y justamente el apóstol Pablo usa esa palabra también en Romanos 5:5, el anterior versículo que vimos, que dijo, Dios ha derramado su amor en nosotros a través de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un espíritu del amor ágape, ¿no? No es un amor carnal, sino un amor espiritual, podríamos decir, un amor sobrenatural, un amor de Dios, un amor ágape que recibimos y que sería un testigo interno inicialmente. Después, en quinto lugar, inciso B, la justificación por la fe se basa en un testigo externo del amor de Dios por nosotros. Este testigo externo se refiere a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, dando su vida por nosotros, ¿no? Romanos 5, versículos 6, 7 y 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Pueden apagar su audio, el que tenga sentido. Regis, ¿puede apagar su audio, por favor? El ruido del fondo. Bueno, Regis. Ya, ahí está bien. Entonces, eso es la justificación por la fe se basa en un testigo externo del amor de Dios por nosotros. Y ahí se menciona el pasaje que dice que Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios muestra externamente hace aproximadamente 2000 años su amor por nosotros dando su vida, entregando a su Hijo por nosotros. Y eso también se ejemplifica en San Juan 3:16, que lo sabemos, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor da, el amor entrega, en este caso el amor ágape, que sería el amor, un amor externo, ¿no? Que no está dentro de nosotros, sino fuera de nosotros. En el anterior caso era un amor interno porque Dios ha derramado su espíritu dentro de nosotros y da testimonio que somos hijos de Dios. Pero este es un amor externo dado por Cristo en la cruz del Calvario, principalmente en su muerte y en su resurrección. San Juan 3:16. Seguimos, inciso F. En quinto o sexto lugar dice, la justificación por la fe nos da seguridad sobre nuestro futuro. ¿Por qué? Porque en Romanos 5:9 y otro pasaje bíblico dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Se refiere de la ira venidera. La ira venidera se refiere, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, cuando todo aquel que no sea encontrado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Ahí será la expresión de la ira de Dios, del juicio de Dios sobre todo ser humano que no entregó su vida al Señor y que él considera justo que estén separados de él eternamente. Pero los otros, en este caso nosotros y todos los que en toda la historia de la humanidad han entregado su vida a Dios, entonces ya somos justificados por su sangre, no por nuestros propios méritos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y también al derramar su sangre por nosotros. Y ahí en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces significa las cosas que necesitamos en el presente y las cosas que vamos a necesitar en el futuro, Dios nos los va a dar si le pedimos, porque él dijo que pedid y se os dará. Así que la justificación por la fe nos da seguridad sobre nuestro futuro, es decir, que somos salvos eternamente, que no estaremos en el lago de fuego, que no experimentaremos la ira de Dios, y por otra parte que en esta vida, mientras vivamos, recibiremos las cosas que Dios nos ha prometido, principalmente la alimentación, el techo, el abrigo y el amor de Dios, ¿no? Pero también, por supuesto, de acuerdo a otras promesas bíblicas, Dios nos puede prosperar económicamente y en muchos sentidos, de forma integral, si Él quiere, si es su perfecta voluntad para cada uno. Le digo eso por el hecho de que algunas personas, como dice el libro de Hebreos, capítulo 11, han sufrido y no recibieron en vida lo que estaban esperando, pero posteriormente, cuando se encuentren en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, por supuesto, serán recompensados, en este caso en el futuro, ¿no? Los que no han sido recompensados en esta tierra, ¿no? Inciso G, la justificación por la fe trae reconciliación con Dios. En Romanos, capítulo 5, versículo 10, 11, dice de que nosotros hemos sido llamados para reconciliarnos con Dios. ¿Y qué es la reconciliación? Simplemente volver a ser amigos, o ser amigos, establecer contacto con Él. Es una relación personal de cada ser humano con Dios. En este sentido, se diferencia de toda otra religión que es simplemente quizás una suma de ritos externos que puedan hacer las personas, por ejemplo, los falsos profetas de Baal, que sean ritos para que le mande fuego del cielo Baal, nunca le mandó, porque no era un Dios vivo. Sin embargo, Elías estaba en comunión con Dios y estableció el sacrificio, le echaron agua inclusive para que no se
apague, sea realmente, mejor dicho, no se produzca el fuego. Sin embargo, Dios sobrepasó los límites físicos del agua que estaba mojada, la leña o la madera que había ahí, y Dios hizo arder el sacrificio de Elías, porque estaba en comunión con Dios, en reconciliación con Dios, ¿no? Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros esté en comunión con Él. Demos énfasis cuando evangelizamos en la comunión con Dios y la relación personal de cada persona con el Señor. Por eso también el apóstol Pablo decía en otra oportunidad que somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros al mundo, les rogamos reconciliados con Dios. Entonces somos embajadores que ruegan al mundo para que se reconcilien con Él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, dice ese pasaje en Romanos 5, de 10 y 11. Seremos salvos eternamente, ¿no? Pero también esa palabra salvación, que en idioma griego es sozo, significa, incluye también la sanidad física. Por eso es que oramos por los enfermos, porque la salvación es integral, incluye la sanidad física, también por supuesto la sanidad psicológica y espiritual, y también la salvación futura, estar para siempre en la presencia de Dios y no caer en el lago de fuego y azufre, de acuerdo a Apocalipsis. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces ya hemos sido reconciliados, entonces no hay pretexto para estar lejos del Señor, en este caso aplicando a la iglesia y estos días que estamos en oración y ayuno. No hay pretexto, claro, hay pretexto cuando estamos trabajando, estamos enfermos, no podemos estar físicamente, en este caso en la iglesia, en el templo, en ciertos horarios, pero por lo menos en nuestras casas podemos orar igual, podemos ayunar igual y sumarnos al sentir de todos los demás, que haya un solo sentir y seamos unánimes, un solo corazón, un solo sentir, orando por nosotros, por la iglesia, por el futuro, por los proyectos de Dios para la iglesia, por los proyectos de Dios para nuestra vida también, para que Dios nos dirija este año, para que haya avivamiento espiritual, crecimiento del pueblo de Dios, y todos los motivos de oración que tengamos, ahí se relacionan con la reconciliación, porque ya somos amigos de Dios, ¿no? Un ejemplo en el Antiguo Testamento es Enoc, ¿no? Que fue amigo de Dios y no vio muerte, dice Dios se lo llevó vivo, ¿no? Hasta este momento no ha muerto Enoc. Tampoco Elías, Dios se lo llevó vivo, un carro de fuego. Por eso en el libro de Apocalipsis aparecen dos testigos, que muchos comentaristas dicen en Apocalipsis 11, que sean Enoc y Elías, dos testigos que aparecerán en la gran tribulación en tiempos apocalípticos, que posiblemente sea muy pronto, no sabemos cuándo, y esos van a testificar, van a hacer caer fuego del cielo. Justamente Elías era uno de los que hacía caer fuego del cielo, como sabemos. Entonces, posiblemente se refieran a Enoc y Elías, y ahí lo van a matar, dice, estarán 3 días en la casa, en la plaza de Jerusalén, dice Apocalipsis 11, y después Dios los va a resucitar. Entonces será una muestra de por qué, porque en Hebreos capítulo, no me acuerdo el número del capítulo, dice de que todo ser humano, después de la muerte viene el juicio. En este caso, si no han muerto todavía Enoc y Elías, como aparentemente es así por los libros del Antiguo Testamento, van a morir en el tiempo de, Dios lo va a tener cuerpo y alma, y van a morir en el tiempo de la gran tribulación, pero van a ser usados por Dios, van a testificar seguramente, por tanto en Jerusalén como quizás en otros países, y experimentarán la muerte como todo ser mortal, podríamos decir, porque ellos no son divinos, no son humanos como nosotros, pero que por la gracia de Dios están en su presencia. Finalmente, la justificación vino por Jesús, como el juicio vino por Adán. Hay una comparación en Romanos 5, del 12 al 21. Por ejemplo, en Romanos 5, del 12 al 15, en la parte de arriba dice: la desobediencia de Adán trajo la paga del pecado, es decir, muerte para todos, ¿no? Porque él mismo comenzó a morir, sus hijos, descendientes, nuestros padres, abuelos y abuelos han muerto físicamente, ¿no? También hay la muerte espiritual, por supuesto, que es la falta de comunión con Dios. Entonces, no está reconciliado con Dios. Y la obediencia de Cristo trajo gracia y el don de Dios. El don de Dios es Cristo mismo, y todos los dones del Espíritu Santo que nos da, como sanidades, milagros, dones de lengua, profecía y todo lo que menciona en el libro de 1 Corintios 12, 1 Corintios 14 y Romanos 12. En Romanos 5, 16 dice: la desobediencia de Adán causó el juicio y la condenación para todos.
pero la obediencia de Cristo, el don vino para justificación. Somos declarados inocentes a través de Cristo, ¿no? Como si nunca hubiésemos pecado. En Romanos 5:17, la desobediencia de Adán permitió que la muerte reinara por el pecado, ¿no? Actualmente reina todavía la muerte, inclusive hay un espíritu de muerte, porque el libro de Apocalipsis, en los últimos capítulos, dice: la muerte y el Hades entregaron a sus muertos, y todo aquel que no fueron hallados en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Entonces hay un espíritu de muerte, pero también hay la muerte física real y la muerte espiritual que de alguna manera experimentamos con los seres humanos. Pero la obediencia de Cristo reinará la vida eterna se refiere. La vida física, temporal, sí, pero también la vida eterna, ¿no? Y en Romanos 5:18, la desobediencia de Adán trajo la condenación para todos. Condenación: serán lanzados al lago de fuego y azufre, recibirán la ira de Dios. Pero la obediencia de Cristo trajo la justificación, que nos trae vida. En Romanos 5:19, constituyó pecadores a todos, ¿no? La desobediencia de Adán constituyó pecadores a todos, pero la obediencia de Cristo constituye justos, porque Él es justo y Él justifica al impío, dice la Biblia, ¿no? Antes nosotros también éramos impíos o injustos. En Romanos 5:20, la desobediencia de Adán permitió que la muerte reinara sobre todos, pero la obediencia de Cristo, la gracia, reina para justicia y para vida eterna. En Romanos 5:21, la desobediencia de Adán permitió que la muerte reinara sobre todo, pero en el Nuevo Testamento, la obediencia de Cristo permite que la gracia reine para justicia, en este caso, también, por supuesto, para todos los que creen en Él. Estoy tratando de mover esto en etapa. Y ahí estamos terminando de compartir esta parte, que de alguna manera es una síntesis del libro de Romanos capítulo 5. Voy a dar la palabra a algunos de ustedes. Telemanán, Cecia, Darlene, Elvin, Noemí, Regis. Usted, hermano Regis, que ha entrado un poquito tarde, ¿tiene alguna pregunta o consulta? Regis, ¿está escuchando? Puede activar su micrófono. Bueno, Regis. Atento, quizás está ahí. Pastor. Sí, pastor. Sí, buenas noches. Buenas noches, no estaba muy atento. ¿Alguna pregunta o consulta que tenga, algo que no entendió? ¿Tuvo tiempo para leer, para hacer su tarea o no tuvo tiempo? Honestamente no tuve tiempo, nada de ratito he llegado de la calle, pastor. Ya. No, ¿de qué le voy a mentir, digamos? No tuve tiempo. Sí. Ya. Entonces, pero escuchen, este es un problema de todos, ¿no? Porque nosotros los bolivianos, por lo menos que ya que estamos en Bolivia, dejamos para último momento las cosas, pero hemos tenido desde diciembre que hemos dejado de 17 por ahí, creo, 18 fue la última clase, inclusive antes, porque la suspendimos esa última que íbamos a hacer un lavamiento de pies. Entonces, hemos tenido un mes más o menos, ¿no? Para hacer la tarea. Inclusive ya teníamos que haber dado examen para esa fecha, pero lo entregamos. Entonces ahora estamos más que todo, hemos repasado algo que ya hemos llevado, ¿verdad? En unos minutos se va a cortar estos 45 minutos y de ahí vamos a entrar a la segunda parte, ya preguntándole a cada uno lo que ha hecho y también sobre el examen, que está ahí de preguntas de selección múltiple y el otro examen, ¿ya? En este momento vamos a cortar aquí para que no se me corte de un minuto a otro y volvemos a entrar en 1 o 2 minutos, ¿ya? Entonces, por favor, una pausa y volvemos a entrar. Dios nos bendiga temporalmente.